Hola, bienvenido a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto, ¿cómo has estado? Muy bien, Pedro, gracias ¿Sí? a Dios. Sí. Qué bueno, me alegro. Y bienvenidos también a todos nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. Llegamos a la lección número 7, misión en favor del prójimo. Este es un tema muy interesante. Yo creo que vamos a encontrar muchas cosas muy valiosas también, sobre todo aplicadas a nuestra vida diaria. Así es. Así es. Muy bien, ¿qué tal si empezamos con una oración? Sí, claro, ¿Sí? oremos. Okay. Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad. Pedimos que nuestros oyentes puedan ser beneficiados de esta lección que tú has de bien traído para estudiar este trimestre. Sabemos que tenemos mucho por qué avanzar, mucho que aprender, y esta es una lección más que nos enseña cómo nosotros podemos ser cada vez mejores, teniendo en cuenta a nuestros prójimos primeramente. Gracias, te pedimos que nos bendigas a nosotros y nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero leer del libro de Gálatas, el capítulo 5, los versículos 14 y 15. En esta ocasión, prácticamente todo el momento vamos a estar usando la versión Palabra de Dios para Todos. Encontré en esta versión estos versículos bastante interesantes. Quiero leer esto. Dice así: pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: ama a tus semejantes como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Esto es bastante serio. Y en realidad muchas veces, y yo sé que conocemos el versículo de lo que dice Gálatas 5:14, pero algunas veces no lo avanzamos hasta el versículo 15, y lo que menciona allí es bastante importante también. Creo que es una llamada de atención para cualquiera de nosotros o de nuestra propia realidad incluso. Ahora, durante las últimas semanas hemos venido estudiando justamente el tema de la misión, ¿no? La misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? La misión que nos encarga a nosotros. También hemos estudiado incluso algunas situaciones que se han presentado en la Biblia para excusarse o para, digamos, evadir un poco la responsabilidad de la misión. Pero hoy día vamos a ver lo que realmente significa la misión en favor de los demás. ¿Qué es lo que debemos hacer por los demás? ¿Cuál es esa misión? ¿Sí? ¿Qué aspectos tal vez de nuestra naturaleza deberíamos considerar también cuando hablamos o consideramos el tema de la misión por otras personas? ¿Cómo manifestamos la misión en favor de los demás también? Hoy día vamos a tratar de digamos, a conversar respecto a esas interrogantes, y obviamente buscaremos también aplicar la ilustración bíblica dentro de nuestra realidad de vida diaria, dentro de nuestro contexto también. Ahora, fíjate, Heriberto, que la semana pasada estuvimos viendo un poco el tema de la motivación. ¿Sí? La motivación que encontramos, o cuál debería ser la motivación cuando consideramos el cumplimiento de la misión. Y bueno, pudimos notar de que, digamos, el hecho de la misión no solamente representa el hecho de poder dar a conocer a Dios, o sea, en realidad es eso, ¿no? Dar a conocer a Dios, manifestarlo a Él, mostrarlo a Él, pero no solamente de una forma verbal, ¿no? Sino principalmente con una forma de vida. O sea, poder mostrarlo a Él a través justamente de nuestra vida, para que otros puedan ver lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿no? Y esto es un poco lo que justamente, digamos, estuvimos viendo, ¿no? Ahora, dentro de esa motivación, ¿cuál es realmente la esencia, el centro de esa motivación? ¿O cuál debería ser la motivación? ¿Cuál es la motivación que nos lleva justamente al cumplimiento de esa misión, ¿no?
Eso fue un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Y en realidad la motivación para poder cumplir la misión es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Conocerlo a Él, ¿no? Relacionarnos con Él. O sea, no es posible poder ser testigos de Jesús sin conocerlo a Él. O sea, no podemos llegar a, digamos, tratar de mostrar aquello que no conocemos, aquello que no tenemos, aquello que no sabemos, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental, ¿no? Este asunto de que, digamos, más que un compromiso personal diario de conocer y manifestar, realmente nosotros necesitamos darnos de manera completa, de forma diaria, ¿no? Necesitamos entregarnos completamente de forma diaria al Señor, justamente para poder relacionarnos con Él, para poder conocerlo a Él, para poder estar más integrados con Él, ¿no? Ahora, quiero leer, ya para entrar directamente en lo que significa el tema, que ha sido básicamente, digamos, ubicado en el estudio del capítulo 10 del libro de Lucas, sobre todo en lo que se refiere al tema este de la parábola del buen samaritano. Quiero leer del libro de Lucas, el capítulo 10, el versículo 25. Y dice esto: Entonces, un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y esto también lo leí de la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjate, Heriberto, que es interesante que podamos ubicar en contexto esta situación, ¿ok? Porque en el momento en que ocurre esta, digamos, esta intervención de este doctor de la ley, Jesús se encontraba con un grupo de gente. Y en ese momento ya habían regresado los 72 a los que él había enviado, ¿ok? Entonces ellos estaban regresando con un informe de entusiasmo, ¿no? De alegría, de decirle al Señor, Señor, imagínate que hasta los demonios se nos sujetaban, ¿no? Hicimos milagros, o sea, y se sorprendían de que habían hecho cosas increíbles, ¿no? Sobrenaturales. Y ellos estaban en ese momento en el informe, pero también habían otros seguidores de Jesús y también habían otros más, como por ejemplo este doctor de la ley. O sea, la versión, digamos, que nos entrega Lucas nos dice justamente de que había un grupo regular de personas que estaban justamente en ese momento ahí. Así que empecemos con la intención del experto de la ley, ¿no? ¿Por qué sería que, digamos, un respetado intérprete de la ley, que quizás en su propia opinión se consideraba no solamente conocedor, ¿no? Era muy conocedor de los escritos, pero también se consideraba una persona justa incluso, ¿no? ¿Por qué es que llevaría esta pregunta a Jesús, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, ¿por qué razón tal vez esta persona se animó a lanzar ese tipo de pregunta a Jesús en ese momento, ¿no? Bueno, Pedro, sabemos que todos los sacerdotes en el tiempo de Jesús, ellos no querían a Jesús. Uh-huh. Ellos querían matar a Jesús. Okay. Y yo creo que este maestro de la ley estaba en ese mismo círculo. Okay. Yo creo que él quería atrapar a Jesús con la respuesta que él diera y de esa manera irlo y acusarlo, que él había blasfemado o que había quebrado la ley, o que había fallado y que él tenía prueba porque él estuvo presente y él lo escuchó. Ajá. ¿Verdad? No sabemos en realidad, porque él en realidad conocía la ley, era maestro de la ley. Sí. Y para preguntar esta pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Él tenía muy bien ya en su conocimiento qué es lo que debería de hacer. Claro. Aunque yo creo que la pregunta por la pregunta se da a conocer en realidad qué ignorante era en realidad de quién era Jesús. Uh-huh. Porque en realidad se debería preguntar, ¿cómo yo me puedo enamorar de ti? ¿Cómo yo puedo conocerte más? Claro. ¿Verdad? Claro. Es interesante eso porque justo me parece que ha sido la semana pasada, el estudio anterior, que estuvimos mencionando esta parte, ¿no? Esa parte de que
digamos, los estudiosos, los religiosos de la época de Jesús y la gente en general, digamos, en su época, en su momento, tenían mucho conocimiento de las Escrituras, tenían mucho conocimiento de las profecías, los anuncios, etc. Pero estaban tan enceguecidos de una perspectiva determinada de lo que significaba la presencia del Mesías, que cuando el Mesías vino, no solo no lo reconocieron, sino que incluso lo rechazaron totalmente, ¿no? ¿Ok? O sea, ellos concebían un Mesías humano, un Mesías líder político, militar, que los iba a liberar del yugo romano, pero cuando estuvieron delante del Mesías, o sea, no lo reconocieron y no lo aceptaron todavía, ¿no? Y como mencionas, o sea, lo estaban tratando incluso de matar, ¿no? Probablemente una de las intenciones que tenía este erudito de la ley era esa, ¿no? La de poder encontrar alguna falla en las respuestas de Jesús, ¿no? O quizás, como dice más adelante, en el mismo capítulo de Lucas, probablemente, de cierta manera, quiso mostrar algo delante de todos los que estaban allí. Algo, pero que lo beneficiara a él, ¿no? Su propia imagen, ¿no? Como para mostrar de que tenía una vida, digamos, intachable, ¿no? Correcta, ¿no? Delante de los que estaban ahí. Ok, ahora fíjate, ¿de qué manera esta situación, digamos, de este personaje, de este intérprete de la ley, a veces esta experiencia se aplica también a veces a nuestro tiempo, ¿no? O sea, ¿de qué manera situaciones semejantes ocurren hoy incluso dentro de nuestra congregación, por ejemplo? Bueno, conectándolo con lo que acabas de decir, hay veces que nosotros decimos cosas para superarnos, para sentirnos más, que sabemos más que los demás. Solo Dios sabe las razones por las que nosotros decimos lo que decimos. Claro. Sin embargo, nosotros debemos de ser transparentes, como lo hemos dicho, lo que en realidad está en nuestro corazón, expresarlo sinceramente, sin ningún orgullo, porque en realidad no vamos a engañar a nadie. Claro. Mucho menos a Dios. Y Él sabe en realidad lo que está en nuestro corazón. Claro. Y eso es lo que debemos de cuidarnos. Quizá podemos engañar a nuestros prójimos, pero la verdadera razón Dios la conoce. Exacto. ¿Verdad? Al Señor no le podemos ocultar lo que hay en nuestro corazón. Exacto. Eso es real. Ahora, eso justamente pasó en este momento. O sea, porque el Señor supo de las intenciones que tenía este hombre, ¿no? Sin embargo, digamos, la respuesta de Jesús, que también fue otra pregunta, fueron realmente dos preguntas que le lanzó de respuesta a Jesús, también traían una, digamos, una intención, una intencionalidad en la respuesta en sí, ¿no? Y Jesús le responde de esta manera, le dice lo que dice en Lucas capítulo 10, versículo 26. Dice, entonces Jesús le dijo, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? ¿Ok? Ahora, cuando investigamos un poco más respecto a estas frases que expresa Jesús, refiriéndose justamente a la ley y a la interpretación de la ley, ¿ok? La gente conocía muy bien a los, digamos, a los términos, las frases y probablemente la cita a la que Jesús estaba refiriendo en ese momento. O sea, Jesús estaba hablando de algo que el pueblo conocía como el Shema, que era, digamos, frases o versículos para nosotros hoy muy respetados, muy bien considerados para la época de Jesús y que están, digamos, registrados en la Biblia actualmente en lo que son el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 5, y el otro está en Levítico, capítulo 19, versículo 18. ¿Ok? Ahí están, ¿no? Lo que significa la ley y lo que representa justamente o cuál es la interpretación de esta expresión. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Están expresados allí. Ahora, es interesante, Heriberto, que el experto de la ley no solo conocía, o sea, obviamente conocía muy bien la palabra, sino que también conocía su interpretación. O sea, que es la parte tal vez más complicada. Uno puede saber
digamos, qué dice allí la palabra o lo que está escrito, pero muchas veces la interpretación no es algo tan simple, pero él conocía todo esto también. ¿Ok? Ahora, quiero seguir leyendo del mismo libro de Lucas, el capítulo 10, los versículos 27 al 29. Y dice esto: Él contestó, refiriéndose al intérprete de la ley: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi semejante? Fíjate que aquí ya entramos en la parte un poco de empezar a descubrirse también las intenciones que traía este hombre. O sea, como digo, tal vez considerando un poco el contexto, ¿no? La manifestación de gente para el concepto del erudito que estaba allí, del académico que estaba allí, gente ordinaria, gente sin preparación académica, gente sin lustros, sin títulos, sin galardones, que venía a decirle a Jesús el informe, ¿no? ¡Hey! Arrojamos demonios, ¿no? Hicimos milagros, ¿sí? Los demonios se nos sujetaban y el otro estaba sorprendido, ¿no? En ese momento, pues, trata un poco también de poder mostrar sus habilidades, sus capacidades, sus logros probablemente, ¿no? O sea, eso es un poco lo que viene también a aparecer aquí. Como dice la palabra, como quería demostrar de que su manera de vivir era correcta, entonces vuelve a preguntarle a Jesús, ¿no? Ahora, considerando el tema de relación, ¿no? Considerando el tema de relación, porque, digamos, nosotros perdemos muchas veces de vista el propósito real de nuestra existencia, ¿no? O sea, perdemos de vista el hecho de que Dios nos creó para relacionarnos con Él, ¿no? Y para relacionarnos también con nuestros semejantes. O sea, ese era el propósito de Dios al poder crearnos. Ahora, considerando este tema, ¿no? El tema de relación, ¿cómo crees, Heriberto, que era la forma de vida antes del pecado, ¿no? O sea, ¿cómo era la forma de relación incluso de los seres celestiales antes del origen o la llegada del pecado, ¿no? Wow. Bueno, solamente nos podemos imaginar un mundo sin pecado donde yo pongo a la otra persona antes que a mí, como yo hago por la persona como si yo fuera a mí mismo. Pues eso sería el cielo. Yo pienso que la tierra antes del pecado también era de la misma manera. Y esa es la forma como Dios quiere restablecer otra vez. Y vamos a tener que estar de esa misma forma cuando venga Jesús. Pero debemos estar practicando hoy en día antes de poder llegar al cielo. No esperarnos hasta que llegue ese momento. O sea, este tiempo que nosotros tenemos es para practicar nuestra vida que vamos a pasar en la eternidad en el cielo. Que Dios permita eso, ¿no? Sí es. Fíjate, claro, o sea, la vida, digamos, antes del pecado y después del pecado, o sea, cuando venga el Señor, van a ser condiciones, formas de vida similares, ¿no? O sea, en realidad nosotros en este momento nos encontramos viviendo un paréntesis, ¿no? Una situación, digamos, excepcional donde la oscuridad del pecado, digamos, ha entrado y ha alterado nuestra forma de vida. Porque antes del pecado, y obviamente esperamos, lógico, después del pecado, o sea, después que venga el Señor, la forma de vida, de relación entre los seres, es o ha sido una forma de relación basada completamente en la confianza, ¿no? Y en el amor. O sea, por ejemplo, los seres que servían a Dios o que sirven al Señor, lo hacían o lo hacen estrictamente por amor. Sin embargo, cuando entra el pecado, ya interviene el tema de la obligación, porque se incluye esta condición del orgullo, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que estar sirviendo? ¿Por qué yo tengo que estar haciendo esto, ¿no? Esas cosas, digamos, aparecen justamente a raíz del pecado, que no es otra cosa sino entrar en un tema de desconfianza del Señor.
no es. creerle a Dios, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sustento de la religión y la oportunidad de la vida eterna? O sea, ¿de qué depende la posibilidad de alcanzar justificación y vida eterna, ¿no? ¿De qué depende eso? Bueno, de amar a Dios verdaderamente, como Él lo describió aquí al que le hizo la pregunta. Y yo creo, Pedro, cuando nosotros leemos los hechos, cómo era la iglesia antes, Ajá. y cuando estaban como una sola persona, ellos se ayudaban unos a otros, eran solos en un propósito. Claro. Y yo lo veo ahora como nosotros estamos aquí en esta sociedad, aunque es muy diferente y quizás está difícil, porque podemos decir, nosotros conocemos pueblos donde son pequeños y todos se conocen y te van y te piden algo, un favor, y tú Claro. con gusto lo haces. Estamos en una sociedad como que estamos muy autodependientes nosotros, autosuficientes, donde podemos decir que rara vez necesitamos algo de alguien más. Claro. Y es triste porque ¿cómo vamos a nosotros practicar ese amor en una sociedad donde creemos que lo tenemos todo, Claro. que no necesitamos de nadie? Claro. Simplemente donde yo vivo aparte, ni siquiera alcanzo a mirar dónde está mi vecino más cerca. Ajá, ajá. Y yo me imagino si viviera en un lugar donde, mi vecino está al lado de la barda, Ajá. y escucho, o me puede decir, necesito esto, me puedes ayudar con esto. En esta sociedad donde nosotros nos encontramos es difícil. Y cuando los miramos al necesitado, pues por una causa u otra, ignoramos, porque Claro, tiene claro. problemas mentales, Claro. o sí tiene ayuda, pero no la quiere recibir. Ya. Por cualquier razón excusamos no ayudar al prójimo, ¿verdad? Claro. Esta parte es fundamental, ¿no? O sea, y cuando pensamos en el tema justamente de alcanzar justificación y encontrar la vida eterna, tenemos que, o llegamos directamente al punto de lo que realmente significa una saludable relación, ¿no? Con los demás. Obviamente relación primero con Dios. Ahora, en esta parte, bueno, el autor de la lección enfoca, digamos, a un aspecto que personalmente no lo comparto. O sea, él menciona mucho de que, o sea, Jesús tuvo la intención de llevar a la gente a fijarse primero en las Escrituras, ¿no? Y creo que no era ese el propósito exactamente, o sea, sino que en realidad era el hecho de poder manifestar que a pesar de conocer las Escrituras, porque probablemente todos los que estaban allí conocían esos versículos, conocían esos escritos, a pesar de eso y a pesar de reconocer o digamos saber la interpretación de lo que quería decir eso exactamente, no estaban dispuestos a poderlo aplicar a su vida diaria. O sea, y eso es mucho el problema que creo que encontramos también nosotros hoy, ¿no? De que nosotros podemos conocer mucho de la palabra, podemos conocer la Biblia, podemos conocer las profecías, los anuncios, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a pesar de eso y a pesar de conocer, digamos, lo que dice la palabra, no estamos dispuestos a permitir que esa palabra me transforme, ¿no? Me cambie y me permita relacionarme mejor con aquel que se presentan en esas escrituras y también que me permita relacionarme con mi semejante de manera saludable, ¿no? O sea, esa es la parte difícil, digamos, ¿no? Esa es la parte complicada. Ahora, ¿por qué en casos como este, por ejemplo, ¿no? Como el que estamos estudiando en esta ocasión, viendo el tema este del doctor de la ley y luego vamos a ver la parábola del buen samaritano? O sea, ¿por qué en casos como este el conocimiento de la palabra no me lleva necesariamente a estar dispuesto a vivir lo que conozco, ¿no? O sea, ¿por qué razón muchas veces no puedo poner en práctica el conocimiento que encuentro en la palabra de Dios?
O cómo podemos llegar, en todo caso, a poner en práctica el conocimiento que obtenemos de la palabra, ¿no? Sí, es interesante la pregunta porque, y lo comparo yo al matrimonio siempre, Ajá, ¿verdad? ajá. Porque hoy en día sabemos que hay muchos divorcios. Sí, Simplemente no somos compatibles y claro. no decide no seguir más. Y yo creo que es lo mismo en esta. Pensamos que estamos enamorados, pensamos que hemos hecho un pacto con la persona correcta, pero al final de cuentas no lo practicamos, no lo hacemos y al fin de cuentas se destruye el matrimonio. Claro. Y así como se destruye la relación que tenemos con Jesús, porque no era podemos decir que estamos infatuados por lo que leímos, por lo que aprendimos, pero cuando llegó el tiempo de practicar ese amor correctamente, no lo logramos hacer. Claro, claro. Así es que cuando nosotros de verdad nos enamoramos de Jesús, todo lo que hagamos no va a ser para obtener algo, sino porque estamos enamorados de Él. Claro, lógico, lógico. Eso es fundamental. Y eso es una de las cosas. Tengo acá el versículo de Juan, capítulo 5, versículos 39, 40, por ejemplo, donde Jesús les menciona justamente a los académicos, a los eruditos, a los conocedores de la palabra, ¿no? Les dice, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. O sea, ¿te das cuenta? En otras palabras, nosotros, incluso hoy en nuestros días, creemos que en los escritos encontramos la vida eterna. Pero no es así. O sea, los escritos nos llevan a conocer a una persona. Y es esa persona la que nos da la vida eterna, la que nos entrega la vida eterna. O sea, esta condición es necesaria de que la podamos siempre tener presente. Nosotros podemos encontrar en la Biblia, digamos, muchas afirmaciones, promesas, bendiciones, etc. Y son reales, obviamente, son reales. Pero todas ellas siempre nos apuntan a una persona en particular. Y es necesario que nosotros busquemos a esa persona al final. O sea, no podemos quedarnos solamente en el escrito, sino que tenemos que buscar a la persona para relacionarnos con esa persona, que es Cristo Jesús. En Él es que encontramos justamente la vida eterna. Ok, quiero avanzar a lo que dice ya la parábola. Okay. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Dice esto. Jesús le respondió, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar. Vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídalo, y si se necesita más, te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? El experto de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención, que me impacta aquí, incluso al final de esta parábola? Que incluso en ese momento el intérprete de la ley no estuvo dispuesto a mencionar la palabra samaritano. ¿Te das cuenta? O sea, él no estuvo dispuesto a reconocer que el samaritano
fue la persona que actuó de manera correcta. Porque para el concepto del judío en ese momento, y mucho más, para un fariseo, un intérprete de la ley, un samaritano era poco menos que un perro, o sea, sencillamente no tenía valor, o sea, era un despreciable nada más. Ni siquiera quiso decir la palabra samaritano, o sea, lo que dijo fue el que tuvo compasión de él. De esa manera lo identificó, ¿ok? Y esto expresa, digamos, en la parábola del samaritano, expresa de manera simple, clara, categórica, lo que significa realmente la religión práctica, ¿no? Lo que significa aquello que Dios pide de nosotros, ¿no? ¿Por qué crees, Heriberto, que se manifiesta la frase de amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué importancia tendrá el amor propio, ¿no? Para poder nosotros también llegar a amar a los demás? Bueno, yo me pongo a pensar, Pedro, porque contestando la pregunta, yo creo que todos nos hemos encontrado en una situación donde podemos ayudar a alguien. Y lo que yo siempre he hecho es siempre tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona, Ajá. aún de los que están sufriendo. Claro. Y es donde me viene a mí la tristeza, el sentimiento por ellos mismos, aunque yo no esté en ese lugar. Claro. Pero porque yo me relaciono con su dolor, entonces es lo que Dios quiere, yo creo que hagamos, que nos relacionemos, sintamos lo que ellos están sintiendo, lo sintamos en nuestra persona. Ajá. De hecho, cuando lo último que me ha ocurrido a mí es porque este tiempo que estuvo muy caliente, pero estaba hasta más de 100, y yo iba manejando por una avenida muy grande de aquí, donde cientos de carros, quizá miles de carros pasaban, pero así como estaba caliente, en la orilla de la banqueta estaba un hombre acostado. No estaba herido, no estaba nada, pero estaba dormido, pero en ese calor. Ajá. Y yo, al ponerme en su lugar, dije, él tiene sed. Claro. Claro. Rápido paré, compré un galón de agua, se lo desperté, le pregunté primero si estaba bien. Él se despertó y aparentemente estaba bien, pero tenía sed. Obviamente, ¿no? Yo digo, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de las personas, yo creo que pudiéramos hacer más de lo que nosotros hacemos. Claro. Pero siempre nosotros excusamos excusa. Alguien más lo va a hacer. Claro. Alguien más va a parar y lo va a ayudar. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos, ¿verdad? Fíjate, esto, digamos, me deja ver el asunto del cómo puede ser, digamos, una situación presente, actual, donde se puede manifestar una situación semejante, parecida a la del buen samaritano. O sea, tú me estás contando, o sea, de que estás pasando por un área muy transitada. O sea, por ahí está pasando con seguridad más de un adventista. Más de un adventista, más de un religioso, más de un cristiano. O sea, probablemente más de un líder eclesiástico. O sea, más de uno. Es posible, es casi seguro. ¿Ok? En este país, por lo menos en los Estados Unidos, donde la mayoría de las personas están enroladas o asisten regularmente a alguna iglesia, o sea, es muy seguro eso. Ahora, ¿de cuántas de cientos y tal vez miles de carros que están transitando por esa calle, ninguno paraba, ¿no? O sea, y el hombre estaba allí. O sea, era obviamente alguien que es evidente que está ahí parado, que está acostado y que en medio del calor tan fuerte que había así en ese momento, o sea, había una necesidad enorme, por lo menos, de hidratarse. O sea, probablemente el hombre estaba casi a punto de entrar en shock con tanto calor. Es seguro, seguro. Ok. ¿Por qué pasa esto? O sea, esto, digamos, me deja ver igual, ¿no? O sea, el sacerdote, el levita, que pasan, lo miran y dicen, no es para mí, ¿no? O sea, yo tengo que hacer otras cosas, ¿no? Tengo algo más importante que hacer, ¿no? Exacto. O sencillamente, si me paro aquí ahorita, me va a quitar el tiempo, o el tráfico me va a agarrar porque más atrás vienen más carros, qué sé yo. O sea, ¿por qué nos pasa eso, no? ¿Por qué esa manera de pensar y de ver las cosas, ver la vida de esa manera, no? ¿Qué necesitamos, tal vez, para poder actuar de otra, para ser más empáticos, ¿no? Para ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? ¿Qué necesitamos para eso, no? Conocer más de Dios, practicar más
el amor de Dios Claro. con las personas. Claro. Definitivamente creo que es eso, ¿no? Mira, fíjate, Heriberto, 1 Corintios 13 menciona, las profecías cesarán, ¿no? Las lenguas terminarán, ¿no? El conocimiento se agotará, pero el amor permanece para siempre. O sea, esa parte es crucial, ¿no? Y eso es lo que necesitamos nosotros también hoy, poder reconocer de importancia y de poder también pedirle al Señor que nos ayude a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Porque al final, esa es la esencia de la religión, ¿no? La práctica del amor, o sea, la práctica de lo que significa el carácter de Cristo, el carácter de Dios, ¿no? Como dice también 1 Corintios 13, ¿no? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta, todo lo cree, tiene paciencia, etcétera, etcétera. O sea, no se irrita fácilmente, nunca cesa no se cansa de creer en la otra persona, etcétera, etcétera. O sea, ese es el carácter de Dios. Y eso es lo que nosotros también deberíamos aspirar a tener de la misma forma en que llegamos a conocerlo a Él, ¿no? Exacto. Sí. No recuerdo quién fue el ilustre en la antigüedad que mencionó esta frase, ¿no? Busqué a Dios y no lo encontré, ¿no? Busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres. ¿Cierto? Porque justamente es en el tema de relación donde podemos encontrar también la presencia del Señor. Sí. Una pregunta más, Heriberto, creo que es muy importante dentro del ámbito de nuestra congregación, porque esto es muy importante también incluso para los hermanos de iglesia que nos ven, ¿no? Dentro del ámbito de nuestra congregación, ¿no? En relación con los hermanos de iglesia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesitamos para poder llegar a mantener saludables relaciones interpersonales entre nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué incluso en nuestra propia congregación, conociendo la palabra, teniendo las mismas creencias, las mismas doctrinas, etcétera, por qué en nuestra propia congregación todavía se nos hace difícil incluso aceptarnos unos a los otros? ¿Qué nos falta, no? ¿Qué necesitamos para ello? Bueno, aparte de amor, yo creo lo que necesitamos en realidad, Pedro, es que si te has dado cuenta, cuando hay una necesidad grande, es cuando parece que la iglesia despierta. Ajá. Pero cuando estamos, tú tienes, yo tengo, todos tenemos, pensamos, él tiene, él puede, no necesita. Pero cuando hay una necesidad grande, parece que despierta ese amor en nosotros. Y es triste, pero miramos que cada vez que hay una tragedia, algo grande sucede, parece que nosotros nos da la urgencia de que Cristo viene pronto. Así y es. Tengo que actuar, ¿verdad? Ajá. Creo que esta parte es fundamental, ¿no? O sea, el hecho de poder reconocer que necesitamos de Cristo o que Cristo necesita estar en el centro de nuestra congregación para que nosotros podamos aceptarnos unos a los otros, para que podamos tratarnos y vernos de la misma manera en que Jesús nos ve a nosotros. Es necesario eso, ¿no? Es necesario que podamos poner al Señor en el centro de nuestras vidas para que justamente yo pueda ver a mi prójimo, a mi semejante, desde la perspectiva de Dios también. Así es. Así es. Muy bien, muchas gracias. Creo que este tema ha sido muy, muy valioso. Han habido muchas otras cosas que hemos querido compartir, pero creo que el tiempo también es un tanto escaso, así que vamos a detenernos aquí y creo que, y espero también de que esto haya sido de mucha ayuda también para cada uno de nosotros. ¿Qué tal si oramos para terminar? Claro, oremos. Ok, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque en tu infinito amor tú nos das este momento también para que al abrir tu palabra te podamos conocer a ti. Y ayúdanos, Señor, para que esto se haga realidad cada día. Que podamos conocerte, que podamos abrirte nuestro corazón, permitirte ingresar en nosotros, tomar control, Señor, de nuestra mente, de nuestras intenciones, de nuestras acciones, de nuestras palabras, y que cada una de nuestras manifestaciones de vida, Señor, puedan estar sujetas por ti. Entregamos nuestra voluntad a ti y queremos también enlazarnos más contigo, tener una mayor amistad contigo, Señor, y que de esa manera también pueda tener una firme amistad y relación saludable con mis semejantes.
Ayúdanos, Padre, para que esto se haga realidad en cada una de nuestras vidas. Bendice a nuestros amigos también que nos están acompañando en esta ocasión. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, los esperamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Ok, aquí estaremos. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.